Hola familia, ¿cómo están? Muy buenos días, Dios les bendiga. Les saluda el pastor Raúl Cervera de Calvary Chapel Pachacútec y como siempre es una gran bendición poder estar con ustedes a través de nuestros estudios hoy domingo para seguir aprendiendo más de las cosas del Señor. Y gracias por estar con nosotros. Es increíble cómo avanza el tiempo, domingo 27 de septiembre, y podemos hacer estos servicios diferentes en la actualidad. Ya saben, todo por lo que está aconteciendo de la pandemia. Pero bueno, la palabra del Señor no está en cuarentena, la palabra del Señor no está presa, sigue dándose en diferentes partes del mundo y gloria a Dios por la tecnología también. Gracias por permitirnos a Él ayudarnos en poder tener estas plataformas y poder estar conectados. Entonces, gracias por conectarte, gracias por estar aquí escuchando este servicio. Es el deseo de mi corazón que el Señor ministre nuestras vidas y nos ayude a poder seguir aprendiendo más de su palabra. Gracias por estar aquí el día de hoy. Y antes de empezar, ¿por qué no tomamos un tiempo para orar y pedirle al Señor que unja mis labios y hable en nuestros corazones para gloria y honra de su nombre? Padre, es una gran bendición, una gran bendición poder estar el día de hoy aprendiendo más de tu palabra. Nos has permitido por varias semanas ya aprender a través de la vida de Moisés muchas cosas interesantes para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos creaste con un propósito y nos has preservado con un propósito. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a ser líderes conforme a tu corazón, Señor. Gracias, Dios, porque hoy tú nos vas a enseñar un poco más a través de la vida de Moisés cómo ejercer un liderazgo, Señor, cuando enfrentamos desafíos dentro del liderazgo, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú unjas mis labios con tu Santo Espíritu, que seas tú hablando a través de mí, que podamos estar atentos a tu dulce voz, que cada uno de nosotros pueda escuchar tu voz, Señor, y aprender más de lo que tú tienes para nuestras vidas. Glorifícate en este día, Señor, unge mis labios, una vez más te lo pido para tu gloria, y habla a cada uno de tus ovejas. Necesitamos escuchar de ti para gloria y honra de tu nombre, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos viendo cosas interesantes a través de la vida de Moisés y hoy quiero hablar acerca de algo muy importante. ¿Cómo actuar? Escucha esto. ¿Cómo actuar cuando los desafíos en cuanto a los desafíos que enfrentamos en el liderazgo? ¿Cómo actuar en cuanto a los desafíos que enfrentamos en el liderazgo? Ser líder definitivamente no es fácil. Ser líder realmente es una tarea bien interesante, tiene grandes desafíos y quiero compartirte algo de mi corazón. Llevo en el liderazgo como pastor casi ya 13 años y en verdad es increíble cómo Dios me ha sostenido todo ese tiempo y solo puedo decirte que es por su gracia. No hay otra palabra que puedo poner ahí. Es la gracia de Dios que me ha sostenido aquí en el liderazgo. Y Dios me estableció como un líder, como un pastor, cuando apenas tenía año y medio de creyente. No conocía absolutamente nada de las escrituras, tenía el gran deseo y sabía que Dios me estaba llamando al ministerio, sabía que Él me había puesto en este lugar y sabía que Él haría todo en mi vida. Y recuerdo la primera vez que me confiaron dar un estudio bíblico, yo estaba muy emocionado de poder hacerlo, pero estaba mucho más nervioso porque realmente no sabía realmente cómo iba a darse y todo. Y finalmente lo hice y han pasado 13 años y aquí estamos, mi familia y yo sirviendo por la gracia y misericordia de Dios. Pero nos hemos enfrentado, personalmente yo me he enfrentado a grandes desafíos en el liderazgo. Y le doy gracias al Señor porque a través de su palabra y de lo que Él me ha ayudado, me ha enseñado cómo actuar ante esos desafíos. Lo primero que quiero decirte que es una gran responsabilidad estar en el liderazgo, pero esa gran responsabilidad se hará mucho más ligera cuando sabemos que es Dios quien nos coloca en esta posición. Muchas veces hay muchas personas que quieren colocarse en una posición de liderazgo y cuando tú lo haces con tus propias maneras, a tu propio actuar, definitivamente las cosas no van a ser bien.
En el libro de Santiago me gusta lo que dice porque es una advertencia. Santiago 3.1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahora, escucha estas cosas. Tres cosas te voy a decir a través de lo que acabo de leer en Santiago 3.1, donde dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Quiero decirte esto. Número uno, estar en el liderazgo no es un juego. Estar en el liderazgo no es un juego. Ser un líder para la gloria de Dios debe ser nuestra meta. Número dos, ser un líder para la gloria de Dios debe ser nuestra meta. Y número tres, quiero decirte algo, quiero formularte unas preguntas. ¿Qué hago? ¿Cómo actúo cuando las personas que lidero son los más difíciles de enseñar o de guiar? ¿Cómo hacerlo? En verdad, eso es lo que trataremos de responder a través de 5 puntos el día de hoy. Cómo actuar ante los desafíos que enfrentamos en el liderazgo. Y vamos a considerar algunas cosas a través del libro de Éxodo y también de otros pasajes en las Escrituras como Números, basado en la vida de Moisés. Pues entonces, en Éxodo capítulo 3 vamos a ver algo que ya hemos leído anteriormente, pero necesitamos considerarlo una vez más. Éxodo 3, verso 1 al 12, dice: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del hetero, del amorreo, del fereceo, y del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también, escucha esto lo que dice: he visto la opresión con que los oprimen los egipcios. Ven por tanto ahora y te enviaré para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Si prestas atención detenidamente, en el verso 7 y en el verso 9 menciona algo interesante acerca de Dios cuando está hablando con Moisés. Dios le dice a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. En el verso 9 una vez más lo repite: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora, Dios le comunica a Moisés que él estaba atento a las oraciones y estaba viendo lo que su pueblo le acontecía. Dios es claro en decirle: sabes que hay algo. Entonces Dios había visto algo en su pueblo. ¿Qué vio? Que su pueblo era oprimido, que su pueblo estaba clamando. Ahora, Moisés, escucha esto, Moisés también había visto esto. Moisés también había visto esto, y es por esa razón que Moisés fue a defender a su hermano, el israelita, cuando era golpeado por este egipcio, y Moisés lo quiere defender, lo defiende, lo mata, y finalmente Moisés está huyendo al desierto. Ahora, Moisés sabía de la opresión que su pueblo estaba pasando. Moisés tenía en el corazón suyo poder ayudar a su pueblo. Moisés no estaba tapando sus ojos, cerrándolos, tapando sus oídos, haciéndose el sordo. Él sabía lo que pasaba. Ahora, es interesante, avanzamos un poquito al capítulo 4, en el verso 10, Dios le está llamando a Moisés en el capítulo 3, y miren en el capítulo 4 lo que está sucediendo. Moisés le dijo a Jehová: ay Señor,
Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y Moisés le dijo: Ay, Señor mío, te ruego que envíes por medio del que tienes que enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Ahora, el Señor estaba muy molesto con Moisés porque Moisés estaba rechazando el llamado. Ahora, te quiero decir algo. ¿Por qué crees que Moisés estaba rechazando el llamado? Dios había visto la aflicción del pueblo, Dios había escuchado sus oraciones, Moisés había visto personalmente toda la aflicción de su pueblo 40 años atrás, cómo estaban pasando las cosas. Moisés sabía. Y ahora que Dios le está diciendo: ok, tú tenías ese deseo en tu corazón, bueno, ha pasado buen tiempo y ese deseo de tu corazón de ser instrumento para salvar a tu pueblo, todavía está en mi corazón. Entonces Moisés, escucha esto, es tiempo de hacerlo. Y Moisés dice: Señor, creo que no, mejor envía a otro. Mejor yo no, mejor esto. Y Moisés se está excusando. Y la pregunta es: ¿por qué se está excusando Moisés? ¿Qué ha pasado? Pues la historia nos menciona en Éxodo capítulo 2 el por qué Moisés está un poco reacio al llamado, por qué no quiere hacerlo. Y definitivamente Moisés no quiere hacerlo por esta causa. Escucha esto, en capítulo 2 de Éxodo, cuando Moisés defiende o quiere dejar de que los hermanos, los hebreos, estén peleando, cuando ve que entre los dos se maltrataban, Moisés es, como se llama, avergonzado y dejado de lado, y le dicen: ¿quién te ha puesto a ti por juez sobre nosotros? En ese momento, escucha, Moisés se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que sus buenas intenciones de defender a sus hermanos finalmente no serían bien vistas en ese momento, pero se dio cuenta de que el pueblo al cual él quería defender era un pueblo un poquito terco, era un pueblo un poquito necio, era un pueblo realmente que le iba a causar quizá grandes dolores de cabeza. Y Moisés está diciendo: bueno, yo estoy en Madián, yo tengo una vida ya hecha, tengo 80 años de edad, tengo mi familia, tengo todo lo que un hombre puede tener aquí, no necesito meterme en grandes problemas, menos si sé que no voy a ser satisfecho en las cosas que yo haga, porque yo conozco ese pueblo. Entonces Moisés en un inicio no quería. ¿Por qué? Porque conocía al pueblo. Escucha esto. Guiar a personas, en verdad, es un trabajo muy interesante. Guiar a personas es un trabajo realmente muy delicado, muy arduo. Y también quiero decirte que cuando Dios permite que estemos bajo liderazgo, realmente las cosas son un poco difíciles. Con la ayuda de él mucho más fáciles definitivamente, pero realmente implica muchísimo. Y Moisés sabía lo que venía, y por eso Moisés en un inicio en verdad no quería. Y lo que vamos a responder el día de hoy es esto: cómo actuar ante los desafíos que enfrentamos en el liderazgo. Finalmente Moisés fue. Y Moisés se va a enfrentar durante 40 años en el desierto a grandes desafíos. Y podríamos ver muchos puntos el día de hoy, pero solo vamos a tomar 5 puntos. Cómo actuar ante los desafíos que enfrentamos en el liderazgo. Tal vez tú digas: yo no soy un líder. Definitivamente Dios nos da en muchas oportunidades, en muchas etapas de nuestra vida, la oportunidad de ejercer liderazgo. Y muchas veces nos encontramos en diferentes situaciones comprometedoras que no sabemos cómo salir de esas. Pues presta atención lo que el Señor quiere hablar el día de hoy a nosotros, cómo actuar ante los desafíos que enfrentamos en el liderazgo. Número 1, te quiero decir algo a través de Éxodo capítulo 5, versículo 1 en adelante. Éxodo capítulo 5, versículo 1 en adelante. Ahora, lo podemos resumir de esta forma. Escucha esto. En capítulo 5 dice que Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón. Ellos van a la presencia de Faraón y le dicen: ¿sabes qué? Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Moisés y Aarón están en la presencia de Faraón y le dicen: ¿sabes qué? Dios ha dicho esto, deja ir a su pueblo. Y Faraón responde muy prepotente y altanero y dice: ¿quién es Jehová?
¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje de ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. En una forma muy fuerte, Faraón rechaza la propuesta que Moisés le está haciendo. Entonces el rey de Egipto le dice, ¿sabes qué? A Moisés y Aarón, ¿sabes qué? Yo no les voy a dejar ir, yo no voy a permitir que el pueblo cese de su trabajo, vayan, vuelvan a sus tareas. Y es más, Faraón le dice, ¿sabes qué? Ellos son muchos, Faraón está analizando, ellos son muchos, ellos se pueden rebelar y van a pasar las cosas más. ¿Sabes qué? Dice ahí en Éxodo 5:6 que Faraón mandó aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a cargo, a sus capitanes, de aquí en adelante no le den paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora han hecho, sino les den mucho más trabajo, los opriman y ¿sabes qué? Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Más abajo en capítulo 5 dice que azotaban a los capataces, los estaban tratando muy mal, muy mal. Entonces vamos así, Moisés y Aarón van a la corte de Faraón para decirle, ¿sabes qué? Dios dice, deja ir a mi pueblo, y Faraón los echa y le dice, no voy a hacer nada de eso, al contrario, les voy a dar mucho más trabajo, y se los da, les incrementa, y no solamente eso, sino les dan castigo. Y el pueblo ve lo que está pasando y vienen donde Moisés, lo encuentran a Moisés y Aarón, lo vamos a leer en Éxodo 5:20, dice, el pueblo, encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, ellos, los hebreos, le dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue pues, nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada a la mano para que nos maten. ¡Wow! Ahora, escucha esto. Moisés fue enviado por Dios a la corte de Faraón, deja ir a mi pueblo, y Faraón le dice, ¿sabes qué? No voy a hacerlo y les voy a agravar su trabajo, y se los da. Y el pueblo, el que había clamado a Dios por ayuda para salir, ve a Moisés y a Aarón y les dice, ¿sabes qué? Juzgue el Señor. Les están diciendo, ustedes están haciendo cosas que nos afectan a nosotros. Ustedes nos están haciendo cosas que nos afectan a nosotros. Entonces, escucha esto. Moisés tenía que enfrentarse ante su primer desafío. ¿Y qué es lo que hizo Moisés ante su primer desafío? Acuérdate lo que vamos a responder el día de hoy. ¿Cómo actuar ante los desafíos que enfrentamos en el liderazgo? El primer desafío que Moisés tenía que afrontar aquí, es que el pueblo les está diciendo, ¿sabes qué? Ustedes están haciendo cosas que nos dañan a nosotros. El pueblo está mirando con desprecio el liderazgo de Moisés y de Aarón. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando enfrentamos desafíos en el liderazgo es esto. Escucha esto. Lo voy a responder a través de estos versículos. Versículo 22 de capítulo 5 de Éxodo dice, entonces Moisés se volvió a Jehová. Solamente voy a leer eso. El versículo sigue, pero lo voy a leer para que te lo tengas de memoria. ¿Qué hacer ante los desafíos que enfrentamos en el liderazgo? ¿Cómo actuar? Número 1, Moisés se volvió a Jehová. Te lo voy a decir de otra forma. Si estás seguro que fue Dios quien te puso en el liderazgo, ante el primer desafío que tengas que enfrentar, ve a Él. Ve a Él. Eso es lo que hizo Moisés. Tiene a todo el pueblo mirándolo molesto, mirándolo así furioso. Tú eres el culpable de que estemos así. Y Moisés no hizo nada. Solamente dice, se volvió a Jehová. Cuando estamos seguros que Dios nos estableció en el liderazgo, las primeras pruebas, los primeros desafíos, los grandes desafíos, ¿cómo actuamos? Nos volvemos al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Buscamos de Él, escuchamos a Él, atendemos a Él y hacemos lo que Él nos diga. Ese es el primer punto, cómo actuar ante los desafíos que enfrentamos en el liderazgo. Vamos a Éxodo capítulo 14 y vamos a ver el siguiente desafío que Moisés tiene que enfrentar. Ahí en Éxodo capítulo 14 menciona el cruce de los israelitas por el Mar Rojo, y lo vamos a leer rápidamente. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta, acampen delante de Pihahirot entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón, delante de él acamparéis junto al mar.
porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, y el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, dice ahí, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Escucha el siguiente verso, 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Nos has sacado de Egipto. Y dice: ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Interesante, los israelitas estaban culpando, los hebreos están culpando a Moisés de haberlos sacado de Egipto para hacerlos morir en el desierto. Es interesante, su actitud es una actitud muy mala. Los hebreos están diciendo: ya ves, tú tienes la culpa, nosotros te dijimos no queremos salir. Wow, qué contradictorio es esto. Ellos habían clamado al Señor: por favor ayúdanos. Pero ahora se encuentran en una situación difícil y en verdad están culpando a Moisés. Y me encanta la actitud que tiene Moisés. O sea, ellos le están diciendo: ¿sabes qué? Tú eres el culpable de todo esto. Mira, nosotros te habíamos dicho esto y esto. Me encanta cómo actúa Moisés. Su líder no los humilló y avergonzó. Todo lo contrario, lo que Moisés hizo fue animarles y les dio la seguridad que Dios pelearía por ellos. Escucha esto, en más de una ocasión, escucha atentamente, en más de una ocasión se nos culpará por cosas que no hicimos. Y eso es lo que está haciendo el pueblo. Está culpando a Moisés por cosas que él no hizo. Él está siendo obediente al Señor y el pueblo le está diciendo: tú tienes la culpa, tú nos has sacado de aquí. Él simplemente estaba haciendo lo que ellos le habían pedido a Dios: libéranos. Y él les estaba guiando. Pero ellos están ahí echando la culpa, y muchas veces algo que enfrenta a un líder es las acusaciones de las personas que lidera. En serio, muchas veces nos enfrentamos a eso. Ese es un gran desafío en el liderazgo. Y puedo decirte algo que debemos hacer es mantener la calma. Y en vez de responder de la misma forma que se nos acusó, animemos. Algo que hace un líder. ¿Cómo actúa un líder cuando es acusado? ¿Ok? Cuando es acusado por un pueblo como el hebreo, un líder debe responder como Moisés. ¿Te diste cuenta lo que hizo Moisés? Moisés mantuvo la calma. Moisés no dijo: oye, ¿ustedes qué les pasa? Ustedes fueron los que querían salir, yo simplemente les estoy ayudando. Él no humilló al pueblo. Él no dijo nada de eso. Él simplemente se quedó callado y animó: hey, no teman, estén firmes. Observen la salvación que el Señor les va a dar. Jehová peleará por vosotros y ustedes deben estar tranquilos. Hoy mismo el Señor actuará en favor de ustedes. Eso hace un líder. Entonces, el punto número 2, ¿cómo actuar ante las situaciones difíciles que enfrentamos en el liderazgo? Mantén la calma y en vez de responder de la misma forma que se te acusó, anima. Eso hace un buen líder. Un buen líder no responde de acuerdo a cómo se le está acusando. No hagamos eso. Jamás de los jamases. Eso no hace un líder. Un líder anima. Un líder levanta. Un líder hace las cosas que se le ha pedido. Eso hace un buen líder. Punto número 3. Quiero ver algunos pasajes. Por ejemplo, vamos a Éxodo capítulo 15.
Éxodo capítulo 15, y vamos a leer algunos versículos entre Éxodo 15 y 16 y 17. En Éxodo 15, 22 al 24, mira lo que sucede ahí. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso pusieron el nombre de Mara. Mira detenidamente el versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Wow, subraya esa palabra. El pueblo murmuró contra Moisés. Éxodo 16, verso 1 y 2. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, escucha esto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo, ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto. Ahora avanzas un poquito más a Éxodo 17 y lee los primeros 3 versículos. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed, y escucha lo que sigue, y murmuró contra Moisés, diciendo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Un gran desafío, escucha esto, un gran desafío que enfrenta un líder es este. Para el pueblo, escucha, para el pueblo, un día eres su héroe y al día siguiente eres un villano. Un día eres el héroe del pueblo y otro día eres el villano. ¡Hey! Moisés nos sacó de Egipto, chévere, cruzamos el mar Rojo. Y ok, viene una situación difícil, empiezan a murmurar. Murmuró. 3 ocasiones hemos leído que el pueblo murmuró contra Moisés. El pueblo está murmurando contra Moisés. Ahora, algo que siempre repito, es una enseñanza que recibí hace 13 años por mi pastor cuando empezaba el ministerio. Él me dijo algo que siempre lo repito y es bueno que tú lo tengas presente. Los que hoy te aplauden, mañana te apedrean. Los que hoy te aplauden, mañana te apedrean. Ten cuidado con eso. Ahora, ¿cómo respondió Moisés? ¿Cómo respondió ante este gran desafío? Acuérdate, el pueblo está murmurando. Acabamos de leer en Éxodo 15 que el pueblo murmuró contra Moisés porque las aguas amargaban. Y luego estamos viendo en Éxodo 17 que el pueblo vuelve a murmurar contra Moisés. Y aquí vemos la respuesta de Moisés. Mira la respuesta en Éxodo 15, 24. Dice, el pueblo murmuró contra Moisés, y ahora lee la respuesta, el versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová. Y Moisés clamó a Jehová. Ahora lee Éxodo 17. Después de que murmuró el pueblo contra Moisés, Éxodo 17, 4 dice, entonces clamó Moisés a Jehová. Entonces clamó Moisés a Jehová. El punto número 3 es este. La pregunta, recuerda, ¿cómo actuar ante los desafíos que enfrentamos en el liderazgo? Número 1, si estás seguro que Dios te envió, entonces ve con Él. Número 2, no respondas o mantén la calma en vez de responder de la misma forma con que se te acusó. Animemos, un líder hace eso. Y número 3, estamos viendo ahorita esto. Si el desafío es grande, ¿ok? Si el desafío es grande, el clamor debe ser mucho más grande. Si el desafío es grande, el clamor debe ser mucho más grande. Hemos leído en Éxodo 15 y Éxodo 17 que ante las murmuraciones del pueblo, ¿qué es lo que hizo Moisés? Clamó. Eso es algo muy importante. Si el desafío es grande, el clamor debe ser mucho más grande. Ese es un gran desafío que los líderes enfrentan constantemente, las murmuraciones. No debemos responder de la misma forma, debemos clamar. Y el punto número 4 tiene que ver mucho también con el 3, van casi de la mano. Ahora, quiero decirte esto. Ser líder de por sí ya es difícil, ¿ok? Pero cuán difícil es estar como líder sobre nuestra propia familia.
cuán difícil es estar como líder sobre nuestra propia familia. ¿Cómo actuar cuando somos provocados por ellos o cuando murmuran de nosotros mismos? Nuestra familia, nuestra propia familia. Leamos esta historia que Moisés la enfrentó. Vamos al libro de Números, por favor. Vamos allá al libro de Números en el capítulo 12, ¿ok? Vamos ahí, en Números capítulo 12, y vamos a leer algunos versículos. Números 12, 1 en adelante, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres de la tierra que había. Y luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos, y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré con visión, en sueños hablaré con él. No así, dice el verso 7, mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no ponga sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya en medio consumida su carne. Ahora, hay algo interesante. Moisés tiene que enfrentarse ante las murmuraciones del pueblo, pero Moisés también tiene que enfrentarse ante las murmuraciones de su propia familia. Sus hermanos, Aarón y María, están murmurando de él, están hablando bajito, están hablando hipócritamente de su hermano. Y eso es realmente una situación difícil. ¿Cómo lidiar con tu propia familia cuando tú eres el líder y ellos no están haciendo las cosas bien? En verdad, no están haciendo las cosas bien. Ahora, algo muy importante que tú y yo debemos saber es esto. Lo voy a leer, pero es un pasaje, si tú ya tienes buen rato en el cristianismo, es un pasaje que ya lo conocemos o lo conoces, y si no, pues atiende a esto. En Efesios 6:12 dice esto: no tenemos lucha contra sangre y carne, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, recuerda eso, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra sangre y carne. Y escucha esto: Moisés sabía que su lucha no era contra María y contra Aarón. Y tú y yo tenemos que saber esto. Si Dios nos establece en el liderazgo y los de nuestra propia familia se están levantando contra nosotros, es difícil de lidiar con eso. Pero tenemos que recordar eso: no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha es contra potestades, contra principados. Es una lucha espiritual, donde el enemigo muchas veces usa a los de nuestra propia casa para hacer nuestra vida realmente un infierno, una vida difícil. ¿Cómo actuó Moisés? Moisés sabía que Aarón y María no estaban haciendo las cosas bien para con él, y María está recibiendo un justo juicio delante de Dios. Pero mira lo que hace Moisés en Números 12:13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. ¿Qué hizo Moisés para con su hermana? Clamó a Dios. Moisés sabía que era una guerra espiritual. Moisés sabía que su propia familia quería probablemente desanimarle. Y Moisés oró y le dijo: Señor, sánala. Él no dijo: Señor, déjala así porque se lo merece, está hablando de mí y yo que soy tu ungido. No hizo eso. Moisés sabía que era una guerra espiritual. Tú y yo tenemos que saber eso. Mira, Moisés se enfrentó en el punto número 3 ante el pueblo que murmuraba. ¿Qué hizo? Clamó. Si el desafío es grande, el clamor debe ser mucho más grande. El punto número 4 estamos viendo esto. No hay mejor actitud para nosotros que orar por nuestra propia familia, que también en ocasiones se vuelve difícil de liderar y nos puede causar situaciones incómodas en el ministerio.
Si es una guerra espiritual, entonces vamos a pelear esa guerra espiritual, y eso es a través de la oración. Es a través de la oración. Y finalmente el último punto, el punto número 5 es esto. Vamos a Números capítulo 11 y vamos a resumir lo que menciona ahí en Números capítulo 11. Vamos al capítulo 11 de Números y leamos algo interesante. Vamos a leer algunos versículos. Número 1 dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar, y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas, los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. El pueblo estaba molesto porque dicen que ya estaban hastiados del maná. Y era el maná, dice, como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía, lo recogía, lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo colocaba en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo solo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí diciendo: danos, dice, carne para que comamos? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. El pueblo está una vez murmurando, pero esta vez se quejan delante de Dios. Se quejan delante de Dios, y Dios responde ante su queja. El pueblo está diciendo: estamos hastiados de todo esto, y Moisés está allí, en verdad, tenso. Señor, mira lo que está pasando, mira lo que está sucediendo aquí. ¿Sabes qué, Señor? En verdad, no sé qué hacer, no sé cómo actuar. Y Moisés se olvida de algo. Moisés se olvida que el pueblo no se está quejando de él, el pueblo se está quejando de Dios. El pueblo está murmurando en contra de Dios. Y es algo interesante. Dice el primer verso: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Está quejándose delante de Dios, está murmurando de Dios. Ahora, Moisés nos deja ver algo aquí. Él asumía en un momento que el liderazgo total era de él, pero no es así. El liderazgo total no es de él. Escucha esto. Esta historia podemos conectarla con el libro de Primera de Samuel. Si tú recuerdas ahí la historia, en Primera de Samuel sucede algo interesante. El pueblo va donde Samuel y le pide un rey. Y Samuel va delante de Dios y le dice: Señor, me han desechado a mí. Y Dios le dice a Samuel: no te han desechado a ti, tú nunca has sido su rey de ellos, me han desechado a mí, dice el Señor, a mí me han desechado. Y algo interesante aquí en el libro de Números capítulo 11 es que el pueblo está murmurando del Señor, el pueblo está murmurando de Dios y le está diciendo a Dios: ¿sabes qué? Lo que tú nos estás dando, ya estamos hastiados. Y lo que hace Dios en el resto del capítulo 11 es levantar jueces, levantar líderes y darles lo que pidieron: carne. Les da codornices por montón, pero finalmente este pueblo codicioso tiene que cumplir un castigo y tiene que morir. Muchos del pueblo mueren por su osadía en murmurar en contra de Dios. Algo muy importante, cómo actuar ante las situaciones difíciles que enfrentamos en el liderazgo, es esto: dejar en claro que si estamos en el liderazgo es por gracia de Dios, y que cualquier rebeldía que se venga contra nosotros, en verdad no es contra nosotros, es contra Dios. El pueblo murmuró, pero no estaba murmurando contra Moisés, estaba murmurando contra Dios. Y cuando hay rebeldías contra Dios, Dios envía su justo juicio. Escucha esto, solo para terminar.
si hay personas que se rebelan contra ti, y si Dios está seguro que Dios te estableció en el liderazgo a ti, no es contra ti esa rebeldía, es en contra de Dios. Y Dios enviará su justo juicio sobre esta persona. Te quiero decir algo muy importante. En el liderazgo, cómo actuar ante los desafíos, siempre deja en claro que estás en el lugar de que estás por la gracia de Dios. Tú no llegaste ahí, fue Dios quien te puso allí. Solo quiero terminar con esta historia. Cuando iba a dar mi primer estudio bíblico, allá hace 13 años atrás, quizá por estas fechas, en septiembre, 13 años atrás, fui acompañado con algunas personas, entre ellas una persona que dejó mucho en mi pensamiento. Esta persona se acercó a mí y me dijo, ¿sabes qué? Tú no mereces estar en el liderazgo. Tú no mereces dar este estudio bíblico. Yo tengo mucho más conocimiento que tú. Yo debería enseñar y tú no. Eso me desanimó muchísimo. Me desanimó muchísimo. Era mi primer estudio y en vez de animarme, una persona que supuestamente conocía mucho del Señor, terminó desanimando mi vida. Pero ¿sabes qué? Pude reconocer algo. Yo no merecía estar ahí para dar ese estudio bíblico. ¿Te puedo decir algo? Yo no merezco estar aquí para dar este estudio bíblico. Es la gracia de Dios que me ha establecido en el ministerio como pastor. Soy un vil pecador, pero Dios en su inmensa gracia me permite estar aquí para compartir de su palabra. Ninguno somos merecedores de ser quienes somos portavoces de la palabra de Dios. Es su purita gracia. Y es la gracia de Dios que me ha sostenido estos años y nos sigue sosteniendo. Estoy seguro que me va a sostener. Y ¿sabes qué? Dios establece por gracia en el ministerio a cada uno de nosotros. Simplemente para poder actuar, para poder liderar, para poder responder cuando nos enfrentamos a grandes desafíos. Si estamos plenamente seguros que fue Dios, entonces dejemos que Dios haga su obra total. Padre, te agradecemos por tan gran palabra que tú nos has dado el día de hoy. Gracias por tu fidelidad y tu gracia. Gracias por hablar a nuestros corazones, Señor. Sigue ministrando nuestras vidas desde ahora y para siempre. Gracias por la gran bendición que tú nos das de estar en el liderazgo. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, desde ahora y hasta la eternidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, familia. Les quiero muchísimo.